Buenas tardes amigos y oyentes, amada Iglesia Vida para las Naciones, como nuevamente en esta tarde tan maravillosa, vengo a compartirles una palabra que nos levante y que nos ayude. Querido hermano y amigo, le doy gracias a Dios por estos medios donde nos podemos comunicar, donde podemos hablar de la palabra de Dios, donde podemos aprender cada día de cada devocional, de cada uno de los pastores, de cada uno de estos predicadores que Dios pone para enseñarnos, para redarguirnos, para levantarnos. Pero antes que todo, como primeramente vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oh eterno y precioso Rey, amado Señor, en esta hora te doy gracias, mi Dios, te alabo, te bendigo y te exalto en esta hora. A ti sea todo el honor, la gloria y la honra, mi Padre. En este tiempo lo pongo en tu presencia, lo pongo en tus manos. Que seas tú hablando a nuestro espíritu, que seas tú hablándonos a nuestras vidas, mi Padre. Que seas tú el que nos instruyas, el que nos ayude, el que nos levante cada día. Te doy gracias, mi Dios, gracias porque tú eres fiel y bueno cada mañana, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero hablarles sobre un tema que hablé en estos días que tuve el privilegio de ir a un grupo donde se reúnen muchas mujeres y también iban varones. Y tuve el privilegio de ir, de hablar de la palabra de Dios, de predicar su palabra a todo el necesitado. Y a eso fue lo que nos mandó Dios. Ir a llevar las buenas nuevas de salvación a los abatidos, a los cansados, a todo aquel que necesita una palabra de aliento. Y quiero que vayamos a Marcos, capítulo 10, verso 46. Y todos, me atrevo a decir que todos conocen esta preciosa historia que es del ciego Bartimeo. Y Dios me está inquietando mucho con el ciego Bartimeo. Inclusive parte de esta palabra la di en ese lugar. Y quiero que vayamos allá. San Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces, viniendo a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 47. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían que callase. Mas él daba mayores voces. Daba voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó a llamarle. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Verso 50. Él entonces, echando su manto, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Verso 52. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Qué historia tan apasionante como todas las de Jesús. Vemos cómo Jesús, por donde pasaba, hacía sanidades, restauraba, levantaba.
porque ese es nuestro maestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Darle confianza a las personas. Decirle que hay un Jesús que puede hacer algo como lo hizo en el ciego Bartimeo. Y quiero retomar el verso 46 que dice: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Lo quiero dejar un momentico ahí. Mira lo que dice la palabra. Ya Jesús había hecho lo que iba a hacer en Jericó. Ya iba saliendo. Y de salida encuentra un ciego en estado de mendicidad. En ese tiempo el ciego era menospreciado. En ese tiempo el ciego ya no tenía nada más que hacer. Fuera de que era ciego, era mendigo. Fuera de que era mendigo, estaba junto al camino. Junto al camino, iglesia. ¿Y cuántos de nosotros no estamos en el camino, sino al lado del camino? Es la primera pregunta que Dios te hace en esta hora. ¿Cuántos de nosotros estamos ciegos espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros seguimos mendigando? Pero no lo que mendigaba el ciego Bartimeo, mendigando amor, mendigando todo aquello que solo que Jesús nos lo da y que nosotros mendigamos en el mundo, mendigamos a una mujer, le mendigamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres. Y es triste ver esto, iglesia. Y es triste verla en el estado que estaba el ciego Bartimeo. Y es triste ver en el estado que está la iglesia del Señor hoy en día. Y quiero seguir en el verso 47. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es tremendo leer lo que Bartimeo, cuando escuchó que era Jesús el que estaba pasando por ese lugar, él no iba a dejar pasar por algo ese momento. Él estaba casi seguro que algo estaba seguro que algo sobrenatural iba a pasar en él. Algo sobrenatural iba a pasar en la vida de él. Y vemos cómo este hombre reconoció quién era Jesús. No solamente le dijo Jesús, le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconoció, el ciego Bartimeo reconoció que él era Dios. Es tremendo esto, iglesia. Es tremendo esto. Y en el verso 48 dice: y muchos le reprendían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y pedía misericordia por él. Y vemos aquí unos individuos que estaban entre la multitud. Intentaron callar a Bartimeo, pero él no se dejó. ¿Cuántas veces nos han tratado de callar a nosotros? De que somos unos fracasados, de que no va a pasar nada en nosotros, de que por qué sigues yendo a esa iglesia, por qué sigues orando, por qué te sigues congregando. Y nos quieren callar, iglesia. Pero esto es tremendo. Esto es tremendo, él como no se limitó, como él siguió clamando. Verso 49. Entonces Jesús, parándose, mandó a llamarle. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Vemos otra escena. Vemos cómo hay otros. Hay otras personas en medio de la multitud que le dicen, que lo animan, que le dice: el maestro te está llamando, ve que algo va a pasar en tu vida. Y vemos estas dos clases
De estas clases de personas, aún de creyentes, que creen que Dios no va a hacer nada con nosotros, que creen que Dios no va a hacer nada en tu vida, que porque has sido un fracasado toda la vida, que creen que Dios no puede hacer algo en mi vida porque he sido un fracasado. Pero vemos como Dios también pone personas que, mire lo que le dice, te mandó a llamar, diciéndole, ten confianza, levántate. Él te llama. Verso 50. Él entonces, echando su manto, se levantó y vino a Jesús. Oh, aquí hay algo tremendo. En ese tiempo todos los ciegos se ponían un manto en la cabeza. Era un tipo de ropa solo para los mendigos. Durante el día, él lo extendía para que la gente le tirara monedas sobre ella. Y lo utilizaba como frazada para la noche. Él sabía que no necesitaría más. Que él no iba a necesitar más ese manto. Pero cuando Jesús lo mandó a llamar, él se despojó de algo y se levantó. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros en esta hora. Porque aunque nosotros quizás estamos viendo con estos ojos, estamos ciegos espiritualmente. Vio más el ciego Bartimeo que tú y yo. Porque él no lo vio, él escuchó su voz. ¿Cuántos de nosotros a diario escuchamos la voz? Pero no nos queremos desprender de ese manto, no queremos renunciar. Él renunció a lo más preciado que tenía en ese momento. Él renunció a ese manto, a ese trapo que se ponía en la cabeza, que le servía para el frío, para el calor, para que la arena no le viniera a su rostro, para la noche. Pero como fue Jesús el que lo mandó a llamar, no solamente se despojó de ese manto, sino que se levantó. Y no solamente se levantó, sino que vino a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús te ha mandado a llamar? ¿Cuántas veces Jesús nos ha mandado a llamar? Y hacemos caso omiso. ¿Y sabe por qué hacemos caso omiso? Porque no nos queremos despojar. Porque no queremos ir a Él. Queremos los milagros de Él, pero no queremos ir a Él. Si todo el mundo viniera a Jesús, recibirían mucho más que Bartimeo. Recibiríamos una vista. Nos abriría esa vista espiritual. Verso 41. Y respondió Jesús y le dice, ¿qué quieres que te haga? En esta hora Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Pero primero, tienes que escuchar la voz. Segundo, tienes que clamar como clamó Bartimeo. Tercero, te tienes que levantar. Cuarto, tienes que despojarte de esa capa. Y quinto, tienes que ir a Él. Y ahí sí Él te dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego recobró la vista y seguía a Jesús. Y seguía a Jesús en el camino. Es tremendo esto. Es tremendo esto, iglesia. Vemos cómo no solamente lo sanó. Mire lo que le dice ahí. Entonces Jesús le dice, ve, tu fe te ha salvado. No solamente lo sanó, sino que lo limpió, sino que lo restauró. Y se fue detrás del maestro.
tú y yo, ¿por qué seguimos mendigando al lado del camino? Métete en el camino, en el propósito de Dios. Es momento de despojarnos de tantas cosas, iglesia, de la soberbia, de la altivez, de tanta basura que tenemos, porque Él ya nos mandó a llamar, Él nos está llamando. Y tener esa fe que tuvo el ciego Bartimeo, porque Él sabía que algo sobrenatural iba a pasar ahí, que su milagro iba a estar ahí. Y nadie impidió callarlo. Y Jesús escuchó su voz. Jesús quiere escuchar nuestra voz, pero nos está demandando cosas que tenemos que hacer, iglesia. Iglesia, les amo en el Señor, querido amigo y oyente. Que el Señor los bendiga, los guarde y los ayude y los levante. Que tengan una excelente tarde. En el nombre de Jesús. Amén.